Muy bien, buenas noches. Por la gracia del Señor vamos a compartir esta noche un pensamiento, vamos a meditar en la palabra de Dios. El título es La fe en acción. Y vamos a leer en dos pasajes en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Allá vamos a leer en el capítulo 1 y el capítulo 3. Son 3 versículos para que leamos primeramente. Empezamos con segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer el primer versículo. Bien, allí dice el apóstol Pablo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y el otro pasaje está en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien. En esta noche vamos a meditar acerca de lo que produce la fe en el corazón de las personas. No quería hablar en el tema de la fe, sino lo que produce. Y por eso es el tema de la fe en acción. Y vamos a ver 3 puntos en esta noche. El primero es la verdadera fe se cultiva. El segundo, la fe sincera se vive. Y el tercero, la fe auténtica a la larga da resultados. La fe auténtica da resultados. Utilizamos la fe todos los días. Todos los días. Usted se sube al colectivo y está utilizando la fe. Confía, fe y confiar. Confía que ese colectivo lo va a llevar a su destino. Y va a la panadería, compra pan, se lo mete a la boca y confía que eso no tiene nada malo. Y que el panadero limpito lo cuidó bien al pan y así como lo cuidó bien la harina, la tiene bien guardada, no le rata por el lugar. O vamos a un lugar a comer y nos sirven un plato de comida y decimos, bueno, la cocina está limpia, el cocinero se lavó las manos, está sano, no está enfermo, uno confía en todo eso. Por ahí no es consciente, pero inconscientemente uno está depositando su confianza en estas personas. Aquí en la palabra de Dios, el ejemplo nos da en la vida de Timoteo, un hombre que puso sus ojos Pablo en él, de su juventud, y ya vio algo distinto en él. Vio algo distinto en su familia, y él después del tiempo, le va a otorgar una tarea difícil que es administrar varias congregaciones. Ahora, cuando vamos a la Escritura, podemos ver que verdaderamente la fe tenemos que cultivarla. La fe que viene de Dios viene por conocer a Dios. No es nuestra fe de confianza en lo que nos rodea, sino en confiar en lo que Dios dice. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 10. Romanos capítulo 10, allí vamos a leer un versículo 17, por favor. Romanos 10, 17.
Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si ¿cómo conocemos esta fe? Al escucharla. En nuestro caso sería leerla. Bueno, en este caso también estamos hablando, estamos comentando acerca de la Biblia, estamos viendo qué sucedió en la vida de este personaje Timoteo, cómo influyeron su mamá y su abuela en su vida, como después más adelante se ve en la escritura, lo vamos a tratar esta noche, cómo Dios utiliza a este hermano para llevar adelante la administración de las primeras iglesias y la confianza que a pesar de su edad ponía Pablo en él, viendo un sustituto a su trabajo. Entonces, al comprender, al entender, al razonar acerca de la Biblia, vamos aprendiendo y nuestra fe va creciendo y vamos viendo, así como Dios actúa en la vida de estas personas, también quiere que yo actúe conforme a la palabra en mi vida. Vamos al Antiguo Testamento, allá al cuarto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice Dios con respecto a su palabra. Dice, versículo número 5, 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esas son las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios. Y amarás, vamos de vuelta, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Viene lo que dice Dios, ¿no?, con respecto a su palabra, el compromiso que tenemos aquellos que somos hijos de Dios. Y el primer compromiso es ¿con quién? El primer compromiso es para conmigo, es aprenderla, es meditarla. Y el segundo es con mis hijos. Aquello que tengo, ¿qué significa? Aquello que tengo más cerca. Ahora vos decís, no, yo no tengo hijos. Falta mucho para que tenga hijos. Algunos sí, algunos dicen no voy a tener nunca. Bueno, de eso nos reímos, ¿no? Nos reímos cuando dicen no voy a tener nunca. Nunca voy a casar. Es un compromiso. Pero ¿sabe qué? Tenemos hijos. Si alguna vez compartimos el Evangelio, tenemos hijos espirituales. Y eso es un compromiso. Seguir sembrando en esos corazones la palabra de Dios. Somos responsables de seguir contribuyendo para que esa fe aumente, porque tiene que aumentar. La hemos sembrado, pero hay que cultivarla. Es como una semillita. Si uno no la riega la planta, hay algunas que tenemos que buscar la tierra, preparar la tierra. No tenemos una gran tierra en Santiago del Estero. Hay otros lugares donde uno tira cualquier cosa y que dice, bueno, acá no, es difícil. Hay que preparar la tierra, hay que trabajarla, hay que sembrar la semilla, esperar que germine, regarla, cuidarla. Vienen los depredadores, las hormigas, y uno tiene que preocuparse. Así como hicieron esta madre y esta abuela en la vida de Timoteo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que tiene que estar sobre nuestro corazón esta palabra, primeramente. Esta palabra tiene que actuar. En la medida que nosotros vayamos conociendo de la palabra de Dios,
y la vida nos vaya mostrando que esta palabra es viva y es eficaz y que verdaderamente actúa, va a seguir creciendo esta fe en nuestra vida. Vamos a ir confiando más en esta palabra y vamos a darnos cuenta y vamos a experimentar que esta palabra de Dios es verdadera. Decía, la repetirás a tus hijos. Para repetirla hay que aprenderla. Si uno no la aprende, no la puede repetir. Nadie puede transmitir aquello que no sabe. Entonces, es una preocupación de cada uno de nosotros aprender para poder de esa forma compartir la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6, hablando acerca de los niños, Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe que todos un día hemos sido niños? ¿No es cierto? Pero también un día hemos sido niños espirituales. No sé a qué edad llegó el Evangelio a tu vida. ¿A qué edad llegó el Evangelio a tu vida? Bueno, a partir de ese momento la palabra de Dios nos dice que hay un nuevo nacimiento. Hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos depositado nuestra fe, el Señor ha limpiado con su sangre preciosa nuestros pecados y hemos nacido nuevamente. Y ahora Dios nos ha introducido en la familia de Él. La familia, como decimos, la familia de la fe. Y comienza un aprendizaje, un nuevo aprendizaje. Algunos han conocido al Señor a temprana edad, algunos a los 6 años, otros a los 8, y algunos en su vejez. Y en su vejez han sido niños espirituales. Y como niño, el niño necesita instrucción. Como niño se necesita instrucción. Necesitamos aprender. Y de eso ninguno nos escapamos. En algún momento de nuestra vida, yo me convertí cuando tenía 18 años. Y agradezco al Señor, mi maestro, que me enseñaron, en la escuela dominical, me enseñaron acerca de la Escritura. Y hermano, donde pues, yo te ya era grande, donde podía ir, acudía a escuchar, a ver reuniones de enseñanza en otra iglesia, tal vez en la iglesia no había la posibilidad, y iban hermanos que sabían trazar bien la palabra y acudíamos allí con algún amigo para tratar de escuchar, poder interesarnos más en lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Es muy importante el aprendizaje en la niñez. Hay un estudio que dice que hasta los 4 años aprendemos el 75% de lo que vamos a aprender toda la vida. Miren qué importante es el aprendizaje de esos primeros años. Por eso inculcamos tanto el tema del discipulado. El discipulado son los primeros pasos de la vida cristiana. ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que prestar atención? Entonces, miren qué importante que es cultivar la fe en el corazón de aquel que llega al conocimiento de la verdad. ¿Saben que había un filósofo griego que decía, se llamaba Aristóteles, decía, denme un niño hasta los 7 años y le mostraré el hombre? ¿Qué significa? Que, bueno, el carácter, la forma de la persona se cultiva en su niñez. El que lo vemos así activo, despierto, va a seguir siendo toda su vida. Y la Escritura nos muestra, vemos el ejemplo de Pablo, ese ímpetu que tenía, ese deseo, cómo Dios va a cambiar su vida, pero él va a seguir con el mismo ímpetu, así como él pedía cartas para ir a buscar a los creyentes y entregarlos entre los sacerdotes, la misma fuerza, el mismo ímpetu
fue después de su conversión camino a Damasco. Él quería evangelizar todo el mundo. Seguía siendo la misma persona, el mismo deseo, el mismo ímpetu, el mismo valor, pero ahora se había cambiado, ya no perseguía más a la iglesia, ahora que su deseo era compartir el evangelio. Entonces, lo importante es que su mamá, su papá, el hecho de inculcar la palabra de Dios en el corazón del niño, del joven, mientras esté en casa, eso nunca dejemos de hacer. Será un hombre grande ya, tendrá sus 25 años, pero siempre tratando de cultivar la fe, el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso tenemos que ser responsables como padres. Pero como decía, por ahí vos no sos padre. Bueno, no me toca, esta parte me faltan varios años, ¿sí? Todavía. Bueno, pero aquellos que somos hijos de Dios somos luminares, debemos iluminar este mundo de oscuridad. Y tal vez no sos papá, pero ¿sabes qué? Tener la responsabilidad de cultivar en tu familia la palabra de Dios, de ser ejemplo. Tal vez no te toca ser papá, te toca ser hijo. Y tus padres no conocen al Señor Jesús. Dios quiere utilizarte a vos en esa tarea de llevar la palabra. Tal vez tenés un hermano que no comparte tu fe. O tenés un hermano descarriado por el camino del Señor. Bueno, mayor es la responsabilidad de tus papás si son creyentes, pero vos también tenés responsabilidad. Tenés responsabilidad delante de tus amigos. Aquellos que decís, yo los quiero un montón, son mis compañeros, comparto un montón de cosas con ellos. Somos responsables también de sembrar aquella semilla de la fe en esos corazones. Dice 2 Timoteo 3:14. Volvemos al 3:14. Dice versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Has aprendido. Esta enseñanza había sido transmitida por su abuelita y por su madre. Había sembrado esa semilla en su corazón. Ahora, nosotros no somos responsables de lo que va a suceder con esa semilla. Lo que sí somos responsables es que si esa semilla empieza a germinar y tiene efecto, de trabajar y de no dejarla, para que esa semilla siga creciendo. Una vez que crece, debemos persistir, ahondar más en el conocimiento y crecer en los caminos del Señor. Ahora, ¿es una tarea sencilla? No, es una tarea muy grande en esto de transmitir la fe. Tenemos todo un sistema en contra de nosotros. ¿Había sido fácil para estas señoras el sembrar la semilla en el corazón de Timoteo? No, bien, vamos a ver un versículo en Hechos capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo número 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Es la primera referencia que hace de Timoteo.
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Recordemos la cultura griega. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Sabemos la influencia que es un padre en un hijo, más en el hijo varón, en la figura masculina. Y a pesar de todas esas circunstancias que nos podemos imaginar, vemos cómo estas mujeres, tanto la madre como la abuela, pudieron cultivar un corazón distinto en este muchacho. Cómo prevaleció la palabra de Dios en su corazón. Recordemos a aquellos pueblos griegos que creían en muchos dioses, una cultura bastante complicada, el peso de toda la sociedad alrededor de él, y vemos allí Dios prevaleciendo en el corazón de Timoteo, tal vez por la insistencia y la persistencia de su madre y de su abuelo. Así que eso nos llama a no bajar los brazos. Hoy en día también tenemos dificultades para sembrar la palabra de Dios. Se hace muy difícil. Tenemos ideologías que se enfrentan con Dios, aprovechando las desigualdades, el tema de las desigualdades, tratan de confrontar al hombre con el mismo hombre. Vemos allí las ideologías que el problema son los ricos, y los ricos que dicen el problema es que son muchos pobres. El problema dice que los trabajadores, que son los empleadores, que pagan poco, y así. El problema son las mujeres, el problema son los hombres, dicen las mujeres, y los hombres dicen, bueno, el problema es que la mujer se le ha dado muchas libertades. Los judíos se enfrentaron contra los musulmanes, y después el relato de la desigualdad. Siempre hubo ese conflicto, siempre recordemos que es una confrontación, dice la palabra de Dios, no contra hombres, sino contra seres espirituales. Aquí en el medio está de toda esta confrontación, está Satanás tratando de alejar al hombre de Dios. Ese es su plan. Enfrentar al hombre con el hombre. Había un pensador que decía, divide y reinarás. No me acuerdo quién era ese, divide y reinarás. Y ese es el plan del diablo, enfrentarlos unos con otros, hacernos pelear los unos con los otros. Y eso sucede cuando no hay una figura externa que impacta la ley. Eso pasa en el hogar, cuando las personas no conocen a Cristo como Salvador en el hogar. ¿Quién es la autoridad? ¿Es el marido? ¿Es la esposa? Por eso vemos tantas separaciones, tantos hogares deshechos, no queriendo cada uno ocupar el rol que Dios le ha establecido, el plan que ha establecido Dios. Entonces, cuando una figura externa como Dios establece la autoridad, no hay más nada que decir, solamente hay que obedecer. Entonces vemos que en la fe debemos cultivar en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro amigo. Tenemos que sembrar la palabra de Dios para que esa semilla pueda germinar en sus corazones. Seguramente vemos la fe sincera se vive. Vamos a segunda de Timoteo, de vuelta al capítulo 1 ahora. Versículo 5 que hemos leído.
dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, y aquí la palabra clave es habitó primero en tu abuela Lola y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe debemos vivirla. La vamos a transmitir el conocimiento, pero tiene que ser una experiencia propia, porque si no, no tiene peso. Como decía el rey, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. No, eso no sirve. No sirve. Tiene que trabajar primero en mí para que los demás vean que esto es eficaz, que esto es verdadero. Que mi confianza está verdaderamente depositada en lo que Dios dice. Porque yo confío en lo que Él dice, confío que eso es lo mejor y confío que si está en su voluntad, Él lo va a hacer. Debemos ser responsables de que los demás vean esta fe verdadera en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras acciones, en todo lo que podemos generar verdaderamente, que Dios está en nosotros, que actúa por nosotros y que es eficaz y que verdaderamente lo creemos. Ellos deben ver verdaderamente que mi fe está basada en lo que Dios dice, no en una creencia errónea, no en una creencia falsa. Verdaderamente ver que lo he creído, que he creído esta palabra y que estoy esperando que sea realidad. Una firme convicción en nuestra vida. Y ellos tienen que verlo, pero yo también tengo que verlo actuar en mi vida. Que sea palpable esto en mi vida. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Versículo 2. Dice, no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que eso sea realidad en mi vida. Que más allá de las circunstancias, que pueden ser buenas o malas, yo no dejo de confiar que Dios está por sobre todas las cosas, que Él está actuando. Entonces, a la medida que las personas vean, le va, digamos, hacia fijar el bichito de la curiosidad. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué está como está? ¿Por qué dice lo que dice? Es esta fe viviendo en mí, yo confiando en lo que Dios dice y confiando para bien, sabiendo que lo que Dios va a ser bueno. Y terminando, la fe sincera a la larga da resultados. Vamos a leer Isaías capítulo 55. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías 55:11.
Esto dice Dios, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada en aquellos para los que le envíen. Para que le envíen. La palabra de Dios tiene un efecto. El sembrar esta semilla tiene un efecto en el corazón. La persona no puede dejar de actuar frente a la palabra de Dios. Es imposible. Puede ser que sea receptivo o puede ser que rechace de plano la palabra de Dios, pero sí va a tener un efecto. Dice, vamos a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3 ahora, y el versículo 15. Como leo el 14, ahora leemos el 15. El 15 dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo Jesús. Estas mujeres sembraron la semilla del Evangelio de la palabra de Dios en el corazón de Timoteo como una responsabilidad de transmitir el conocimiento de Dios. No sabían lo que iba a suceder, pero sabían que eso era lo mejor para Timoteo. Ahora Dios va a hacer su obra en esa persona y lo va a utilizar para una gran tarea. Esa palabra dio luz a la vida de Timoteo y ya de su juventud era una persona destacable entre todos los demás. Vemos cómo la palabra de Dios actuó. Y la palabra de Dios también tiene, cada vez que nosotros la leemos y meditamos en ella, tiene un efecto. Podemos obedecerla si encontramos un llamado. Podemos corregir nuestra vida si encontramos alguna advertencia. Podemos escaparnos de algún peligro cuando nos llama la atención. Tiene un efecto, la palabra de Dios tiene un efecto. Es hacernos sabios, es decidir bien. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios. No equivocarnos. Ese efecto va a ser en nuestra vida. Ahora, ¿está en nosotros creerlo o no? Es un conocimiento, la palabra de Dios es un conocimiento. Ahora, ¿lo podemos creer o no? Cuando la palabra de Dios fue volcada por Noé, 8 creyeron nada más. Dios dijo lo que iba a hacer y 8 solo creyeron, los demás no creyó ninguno. Murieron todos ahogados. No le creyeron a Dios. Cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra, esa fue por agua. En Sodoma y Gomorra vino fuego del cielo. La gente no creyó. Se quedaron todos en la ciudad y todos murieron. Lo único que se salvaron fueron Lot y sus 2 hijas. Los demás quedaron todos ahí. Dice, ¿cuánto le creemos a la palabra de Dios? Fe es creerle a la palabra de Dios. Es un conocimiento en acción. Tuvo un efecto en la vida de Timoteo. Y tiene que tener un efecto en nuestra vida. Y tiene un efecto en nuestra vida. ¿Le estamos creyendo o estamos dejando que pase el tiempo? Seguramente Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros. No sabemos qué
Qué lindo sería saber el plan, ¿no? Sería estupendo. No lo sabemos. Pero Dios tiene un buen plan para nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creerle? ¿Vamos a confiar? ¿Vamos a seguir compartiendo esta semilla, sembrando esta semilla en los corazones, cultivando en estos corazones que entregamos su palabra? Vamos a seguir viviéndola. Va a tener un resultado. Tiene un resultado, tiene que tener un resultado. Y de eso somos responsables cada uno de nosotros. No es mi hermano, no es mi papá, no es nada, soy yo. Más allá de los años que tenga creciendo, soy yo. Y eso se puede hacer realidad, ese plan de Dios se puede hacer realidad en la medida que yo diga, instrumento soy. Que el Señor nos ayude, nos haga pensar en esto, que tiene un plan para nuestra vida, que lo va a llevar adelante, que cada vez que abrimos su palabra hay una enseñanza, pero hay un compromiso con Él. A confiar cada día más en Él. Y que Él va a hacer lo mejor. Con nosotros o sin nosotros. Que podamos sumarnos al plan de Dios para llevar la palabra a muchas personas.